Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque, mi Dios, tú eres nuestro Salvador. Pero también, Señor, has venido a este mundo para reinar en nuestros corazones. Y, mi Dios, hoy, a través de tu palabra, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú nos hables y nos muestres, mi Dios, también lo que quieres de nosotros y lo que quieres de nuestro corazón, Señor. Damos gracias, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues vamos ahora continuando con el estudio de la vida de Cristo, nada más recordando un poco lo que hemos venido viendo. ¿Recuerdan ustedes el centro del ministerio del Señor Jesús? ¿Fue dónde? En la región de Galilea, particularmente la ciudad de Capernaum fue donde Él se estableció más tiempo. Hasta ahora ha sido ese el centro. Vamos a ir avanzando y vamos a ver que deja Capernaum en la última etapa del tiempo de la vida de Cristo que estamos estudiando, pero Él viajaba a Jerusalén, regresaba ahí a la zona de Galilea y era principalmente Galilea donde desarrollaba su ministerio. Ahí en Galilea llegamos al momento donde tenemos el Sermón del Monte. A ver si me pones por favor el programa para... Tenemos en la región del norte, espero que alcancen a ver, si no tomen sus mapas, la región de Galilea, que es donde se encuentra lago, el lago de Galilea, el mar de Galilea, lago de Genesaret, también conocido así, y en este lugar se desarrollan los eventos que estamos hablando, ¿no? Muy cerca de Capernaum se encuentra al norte del mar de Galilea, aquí está Capernaum. Se encuentra un monte donde se cree que allí fue que ese fue el monte donde Jesús da este sermón. Este fue el primer gran discurso de Cristo, quizás uno de los más completos y ordenados que tenemos en la Escritura. Si bien en muchas ocasiones Jesús en otros lugares citó quizás porciones de lo que fue el Sermón del Monte, aquí en este sermón presenta lo que es la base general de su enseñanza durante su ministerio aquí en la tierra. Así que se le conoce así, como Sermón del Monte, precisamente porque fue en esa colina ahí en Galilea. Así que el lugar fue en la montaña de Galilea. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese lugar, ese púlpito que el Señor Jesús eligió para dar su sermón, un púlpito natural, aquel que no tuvo donde recostar su cabeza, tampoco tuvo quizás un escenario hecho por hombres, sino que usó algo natural. Esas formaciones de las montañas permitían que pudiera él dar un discurso a una gran multitud de personas y ellos escucharan. En algunas ocasiones, no sabemos si este fue el caso, se usaba que cuando había mucha gente, el que daba el discurso, había personas que lo repetían como si fueran, no sé, una repetidora del mensaje, un eco, para que los demás escucharan. Pero probablemente bastaba su voz para ser visto y oído por la multitud recostada allí en la ladera de dónde ocurrió, pero hay varios puntos muy interesantes al respecto. Acompáñenme por favor, el Sermón del Monte lo encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, son 3 capítulos. Dudo mucho que pueda haber el Sermón del Monte en 3 predicaciones, no sé todavía cuántas me llegará a tomar, pero vamos a ir avanzando sobre ello. En este caso vamos a ver un poco la introducción y para ello la meta de hoy es terminar los primeros 2 versículos y algunos temas relacionados al respecto que algunos se mencionaron y vamos a profundizar en ellos. Dice el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y mencionaba algo interesante aquí también en el video que vimos acerca del monte, ¿no? Cristo predicó en este monte la normativa del reino y de una manera fue muy similar quizás a otro monte, el monte de la ley, el monte
del monte Sinaí, donde recibieron por mano de Moisés la normativa del reino. Pero en ese monte lo que recibieron era la normativa del reino para Israel, es decir, la teocracia de Israel, cómo se debería de gobernar Israel, y vienen una serie de reglas también ahí, y es interesante ese versículo cuando dice que Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Finalmente, todo lo que nosotros no pudimos cumplir de esa ley, Cristo la cumplió, y la cumple en nuestro lugar. Y vamos a ver algunas diferencias, por ejemplo aquí, que podríamos contrastar y quizás ir al pasaje. No quisiera tomar tampoco todo el tiempo como para estar yendo al Antiguo Testamento, pero apelo a la memoria de ustedes, y que en alguna ocasión, si no lo han leído, les animo a que lean Éxodo capítulo 19, 20, y dice algunas diferencias que tengo anotadas aquí. Por ejemplo, una es que cuando Cristo... cuando se dio la ley, Jehová descendió sobre el monte Sinaí. Éxodo 19, versículo 20 dice que descendió Jehová. Él desciende del cielo en esa nube y desde ahí da la ley. En este caso, en este otro monte, hay una diferencia. Si te fijas el primer versículo, ¿cómo dice? Viendo la multitud, subió al monte. ¿Y por qué? Bueno, antes Jehová había descendido, ahora Cristo tiene que subir. A lo mejor es algo que tiene que ver con la posición física, ¿no? Dios está en lo alto, Cristo estaba en la llanura, pero también nos muestra desde dónde Dios nos enseña. La ley nos la enseña, y como decía aquí, nos enseña su justicia. Pero en Cristo Dios nos enseña su gracia, su misericordia, el hecho que se humilló, haciéndose lo más bajo para nosotros, un siervo, un esclavo. Y como siervo, Él tuvo que subir a la montaña. Subió al monte para dar este estudio. En el Sinaí, ¿recuerdas la voz de Dios? ¿Qué se dice de la voz de Dios en el Sinaí? Había truenos, relámpagos, una voz potente, que los israelitas tuvieron gran temor y dijeron: no escuchemos nosotros más esa voz, porque vamos a morir, no podemos soportar esa voz. Pero en esta ocasión, Cristo habló con una voz humana. Y dice aquí que abrió su boca, en el versículo 1, se sintió abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Esa les enseñaba no era que vino a darles una buena regañada, no es que Él les gritó enojado. Quizás sí habló en alta voz para ser escuchado, pero no gritando de enojo, o no con una voz de trueno que la gente no pudiera soportar. Cristo fue la muestra de la gracia de Dios para nosotros. Él vino a revelar esa área de Dios, su gracia, su misericordia. Vino a hablarnos en una voz que podemos nosotros resistir. Y nos dejó su palabra, y tenemos este sermón con muchas más enseñanzas. En el Sinaí, ¿qué tenía que hacer el pueblo respecto al monte? No se podía tocar, no se podían acercar, manténganse a distancia, si se mete un animal, acetéenlo, flechéenlo para que muera. Nadie se podía acercar al monte, temblaba el monte, había un límite. Dios aquí está, su santidad, su perfección, su potencia, y el hombre allá abajo, lejos, y no se acerquen. Pero en este monte, en el monte de las bienaventuranzas, el monte del sermón del monte, ¿cómo vemos a Cristo ahí? Todos se acercaron. En este monte Jesús invitó a la gente que se acerque a Él para escuchar. Dice aquí, vinieron a Él sus discípulos. Él subió al monte y trajo a los discípulos para escuchar. Cuando nos referimos a los discípulos, más adelante vamos a ver que hay una multitud escuchando ahí. No nos estamos refiriendo a los 12, esos son los apóstoles ya elegidos, ya estaba el grupo elegido. Nos referimos aquí a toda esta gente que seguía a Jesús. Una gran multitud seguía a Jesús en ese momento.
Así que en ese sentido también nosotros somos discípulos, siguiendo a Jesús. Se acercan los discípulos a escuchar a Cristo, esa voz de gracia, de Cristo el que descendió a nosotros, hizo hombre y subió ese día al monte. En el Sinaí se promulgó la ley, una ley que iba directamente atacando los efectos del pecado. Atacaba justamente la normativa y dictaba una ley donde se mostraba la justicia de Dios, ojo por ojo, diente por diente. Dios es justo y nos muestra su justicia. Pero aquí Jesús atacó ya no los efectos del pecado, sino que atacó directamente las raíces del pecado. ¿Dónde? En nuestro corazón. Ya no se trataba aquí del hacer, se trataba de la causa por la cual hacemos. Y ese es un punto muy importante. Más adelante ahondaremos un poquito más al respecto. Jesús lo dijo, que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Eso es en cuanto al lugar. Ahora mencionar un poco en cuanto al tema. ¿Recuerdan qué mencionaba en el video de cuál fue el tema? El tema tiene que ver con el reino. El asunto del Sermón del Monte ha sido... es un poco complicado entender ciertas cosas que me gustaría a mí explicar también y dar mi posición al respecto, porque hay muchas interpretaciones distintas en lo que se refiere el asunto del reino. ¿Qué es el reino? El reino de Dios, el reino de los cielos. En Mateo 4:17, es decir, aquí si regresas un poco, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y ese era el tema de Cristo. ¿Cuál era el tema? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el tema es el reino. El rey estaba aquí. Cristo es rey. Y él venía a este monte, y así como en aquel monte también se estableció la ley de la teocracia israelita, ahora se establecería aquí también los principios de Cristo reinando. Jesús proclamó en este sermón la actitud hacia la ley, enseñando que las cosas externas, como mencionaba el video, tú eres pobre, estás maldecido. Yo soy rico, Dios me bendijo. Y mucha gente hoy en día sigue pensando en eso, o sea, la bendición tiene que ver con riqueza, con salud, con posición social, mientras que los que no tienen esas cosas, algo han de haber hecho. Pero Jesús viene aquí a mostrar que eso no es así. La posición social, la autoridad, el dinero, no son importantes en el reino. Lo que importa es la obediencia fiel de corazón. Mateo 15:21 está ese versículo, dice, Mateo 15, a ver si me equivoqué yo aquí, 15:14 creo que es, denme un segundo. Mateo capítulo 15, dice 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esto es lo que Jesús vino a hablar aquí, lo que había en el corazón. En este sermón, Jesús bosqueja los atributos primarios, los atributos esenciales de una persona que recibe el reino en su vida, en su corazón. Aclaro algo también, porque esta es otra de las confusiones que causa para muchos una interpretación incorrecta de este pasaje. El Sermón del Monte no es un plan de salvación. No está diciendo, haz esto para ir al cielo. No es un plan de salvación. Ni se dirige a personas inconversas, a no creyentes. ¿Quiénes fueron los que se acercaron? Sus discípulos. Estaba hablándoles a aquellos que ya seguían a Jesús. En lo práctico, para hoy nosotros, nos habla a nosotros que somos ya cristianos.
en las aplicaciones. Ahora voy a hablar un poco también en cuanto a cómo aplicarlo a nosotros. Así que se dirige a discípulos, a todos los que entonces y ahora reconocen a Cristo como su Rey. Y aquí es también parte de lo que mencionábamos como quizás un tema complicado, ¿no? Cristo es Rey. ¿Y a qué nos referimos, pues, por este reino? ¿Qué es el reino de los cielos? Hay diferentes posiciones. Algunos predican que reino de los cielos es distinto en la Biblia a cuando dice reino de Dios. Pero si tú estudias con detalle ambos términos, el reino de los cielos o el reino de Dios, te das cuenta que es intercambiable. En muchos pasajes se intercambian los conceptos en el mismo pasaje. Un evangelista menciona un evento donde se menciona el reino de los cielos, mientras que el otro, en el mismo texto, en las mismas palabras de Jesús, usa las palabras reino de Dios. Se hace uso invariable e intercambiable de estos dos términos. Por ejemplo, Mateo 19. Vamos a Mateo 19 brevemente. Ese les voy a dar aquí. Mateo 19, aquí en la historia del joven rico. Déjenme encuentro el pasaje. Versículo 16 en adelante. A ver. Aquí tengo versículo 23. Dice el versículo 23: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico, ¿dónde? En el reino de los cielos. Versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico, ¿dónde? En el reino de Dios. Entonces aquí se intercambian los dos conceptos en reino de Dios, o sea, es el mismo concepto, las dos frases, reino de los cielos y reino de Dios, como sinónimos, como intercambiables. Aclaré esto, a lo mejor es una situación técnica, y a veces me meto en cuestiones técnicas acá en el sermón del domingo y como que toca más que sea para una reunión de estudio, pero creo que es importante porque en estos tecnicismos se basan posiciones muy distintas en cuanto a las interpretaciones de esos pasajes. Y bueno, la palabra reino en griego es la palabra basileia, donde viene realeza, reinar, gobernar. Es un campo, un ámbito que tiene reino. Algunos intérpretes al respecto de esto que estamos hablando han llegado a la conclusión de que Mateo estaba escribiendo, y este pasaje se trata del reino milenial, que se trata del milenio futuro, ese reino de cuando Cristo venga y establezca su reino aquí en la tierra. Y otros autores mencionan que se trata del reino universal. Sin embargo, si estudiamos un poquito más profundo esto, quisiera yo que nos demos cuenta de algo. Dios siempre ha tenido reino. Dios siempre ha sido rey. Y si tú ves y vas durante toda la historia de la Biblia, durante toda la historia de la humanidad, hay una palabra clave que une todas las diferentes administraciones o dispensaciones de Dios en el mundo, y es el reino. Si tú vas y te das cuenta cuando Adán y Eva estaban aquí en inocencia, en esa dispensación de la inocencia, ¿Dios reinaba? Sí. Y Dios en ese momento le transmite, le da la capacidad de reinar al hombre. Coloca quizás a Adán como su primer ministro, y era el reino de Dios aquí en la tierra, el ideal de lo que él quería. Pero después viene la caída. Adán y Eva desobedecieron a Dios, y ese reino que Dios le había dado a Adán y Eva, de alguna manera Satanás lo arrebató, y se transformó Satanás en ¿quién? El príncipe de este mundo.
Él quiso arrebatar el reino a Dios, siempre lo ha querido, lo quiso arrebatar en el cielo al ir y quererse sentar en el trono de Dios, al quererse hacer como Dios. Y lo quiso arrebatar aquí en la tierra cuando Dios le da al hombre lo que Satanás codiciaba. Satanás lo quiso arrebatar. Pero Dios sigue siendo rey. Y hoy es verdad que vivimos en un mundo, en un reino de tinieblas, aquí en la tierra, pero el cristiano no tiene que vivir en ese reino, porque Cristo por la fe reina en nuestros corazones. Ese es el objetivo del sermón de hoy, que quisiera yo entender, es el reino de Dios hoy. Durante cada una de las diferentes dispensaciones, llegamos a la dispensación de la ley, cuando Dios coloca su teocracia, le da los 10 mandamientos ahí a Moisés y establece la forma en que Dios reinaría. Luego piden rey, ¿recuerdas? ¿Qué se le dijo a Samuel cuando Samuel dijo, es que están pidiendo rey? ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No, te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Quieren un rey, un hombre, ya no quieren que Jehová reine. Evidentemente Dios siguió reinando. Dios no perdió el reino cuando Saúl fue establecido como rey. Dios siguió reinando. Él sigue siendo rey. Él es el rey de reyes, el señor de señores. Él gobierna sobre todo. Se establece ese reino. Pero Cristo, cuando viene aquí a la tierra, ya en los profetas, durante el tiempo posterior a los reyes, se había profetizado que Cristo, bueno, en este caso Jehová mismo vendría y reinaría de manera física aquí en la tierra. Establecería un reino físico aquí en la tierra. Y los israelitas claramente entendieron que se refería a un reino terrenal. Ese reino es futuro, es una promesa de Dios, se cumplirá. Pero Dios sigue teniendo un reino hoy en día. Siempre lo ha tenido. El reino eterno de Dios ha existido por siempre. Lo aceptes o no lo acepte el hombre, Dios reina. Cristo, cuando se encarnó, vino al mundo, vino y cambió en esa primera venida de Cristo, cambió el trono por una cruz. Los judíos esperaban un Mesías reinante, pero Jesús vino a morir, no para ser puesto en un trono, sino para ser puesto en una cruz. Y esa cruz era necesario, porque la única forma de acceder al trono de la forma en que Dios había planeado era a través de la cruz. Por su crucifixión y su resurrección. La victoria sobre el pecado, la victoria, y en esa muerte y resurrección, Cristo le arrebató a la muerte su imperio, resucitando y dándonos a nosotros también la clave de la resurrección, la fe en Él, en lo que Él había hecho por nosotros. Los discípulos todavía no podían entender todo esto, y a veces hasta a nosotros nos cuesta, no sé, yo espero que me pueda estar dando a entender ustedes, con ustedes también, porque nos cuesta entender. No estoy hablando de cosas muy sencillitas ahorita, son temas quizás un poco más profundos, pero son importantes entender. En conclusión, en y a través de Jesús, Dios, el Rey, viene de una forma, de una nueva forma al mundo a establecer su reino, primero en los corazones de su pueblo, venciendo el pecado y establecer su dominio ahí, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Luego, por el ejercicio de su reinado, juntando a través de las épocas de la iglesia, juntando a un pueblo para sí, congregándolo en iglesias locales, y un día vendrá a recoger su pueblo para llevarlo a su reino en el cielo. Pero aún ahí sigue reinando aquí. Y tercero, en el futuro, Cristo vendrá. Un día vendrá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, otro monte, no el monte de las bienaventuranzas, ese monte que está ahí frente a Jerusalén. Vendrá, pondrá sus pies ahí y se establecerá ya aquí en la tierra durante un reino que la Biblia nos habla de 1000 años, en los cuales reinará aquí en la tierra, pero que continuará por la eternidad, aun cuando estos cielos y esta tierra, después de esos 1000 años de reinado, serán destruidos.
el reino de Dios se le llama reino eterno. El reino eterno de Dios durará por siempre, como lo ha sido. Dios reina. William MacDonald, en su comentario de la Biblia, voy a leer porque para no pasarme algún texto, dice, explica esto: aunque hay un solo evangelio, eso lo sabemos, Pablo lo dijo, o sea, no es que haya otro evangelio, el evangelio es uno solo. Hay diferentes rasgos del evangelio en diferentes épocas. Un poco Uziel compartía de eso, ¿no? Cuando decía cómo la gente era salva antes de que Cristo viniera, ¿no? Es que Cristo, para Dios el tiempo no existe. Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Siempre. Así que aunque la salvación es por gracia, por medio de la fe, ha habido diferentes rasgos. Por ejemplo, el evangelio del reino terrenal, cuando Cristo vino y habló aquí, como leímos en Mateo capítulo 4, mencionaba ahí, versículo 17, arrepentíos y recibid al Mesías, entonces entraréis en su reino cuando sea establecido sobre la tierra. Y el evangelio de la gracia dice, arrepentíos y recibe a Cristo como tu Salvador. Entonces, un día te encontrarás con Él en el cielo. Él te tomará y estarás con Él para siempre. Fundamentalmente, ambos son el mismo evangelio, por gracia, por medio de la fe. Pero muestran que en las diferentes administraciones o dispensaciones, el evangelio, en conformidad con los propósitos dispensacionales de Dios, tiene diferentes rasgos, pero siempre es el mismo. ¿Me expliqué? O no sé si yo espero haberme dado a entender. Les digo, es 2 versículos, nada más vamos a avanzar, y aún así son muchos temas que quiero dar como base para entender todo el resto del sermón. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, cuando Cristo estaba en la tierra y dio este sermón en esa montaña, era aplicación directa a sus discípulos, a todos los que estaban ahí. Ahora, mientras el Señor está en el cielo, Él reina desde el cielo y en nuestros corazones, es de aplicación directa a todos los que aceptan el reinado de Dios en su corazón. Finalmente, va a ser el código de conducta en el futuro, en el reino terrenal, cuando se establezca aquí en la tierra. Me centro en el aspecto intermedio. Primero, en aquel momento, el tiempo histórico, cuando Jesús dijo el sermón, aplicación a sus discípulos. Pero hoy, el hecho de que tú hayas aceptado a Cristo como tu Salvador, te da la entrada al cielo. Pero muchas veces no es sinónimo de que Cristo sea rey en tu corazón, de que Él reine en tu vida. Porque hoy en día, la mayoría de los cristianos somos rebeldes a sus principios. Tú eres mi Salvador, y con eso me quedo contento. Pero Él no reina. Finalmente, el que dicta los principios de mi vida soy yo. Y hoy se nos enseña eso, tú tienes libertad y tienes que usar esa libertad y haz lo que tu corazón te dicte. ¿No nos dicen eso? Eso escuchamos. Y finalmente, hacemos lo que el corazón dicta y juzgamos en base a nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría. Pero dice la Escritura que el corazón es engañoso y perverso. Así que como cristianos no podemos decirle a nadie, haz lo que tu corazón te dicte, porque el corazón es engañoso y perverso. Así que tenemos que poner principios. Y los principios del Sermón del Monte son principios claves para que tú pongas. Mi desafío hoy es entender y compartirles esto, que Dios debe de reinar en tu corazón. ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador en algún momento? ¡Qué bendición! Eso te dará entrada un día al reino y será Cristo tu Rey en aquel día. Pero el reino debe de comenzar ya en tu corazón.
¿Y sabes qué es un acto de fe? El hecho de decir, desde hoy yo decido creerle a Dios. No nada más para la salvación, sino para mi vida diaria aquí. Empezar a creerle a Dios y colocar estos principios como por fe. Y de pronto nos empezamos a topar con una gran cantidad de decisiones que no sabemos a veces qué hacer, ¿no? Si decidir una cosa u otra, pero cuando yo tengo los principios de Dios clavados aquí en mi corazón, entonces yo sé qué decidir. Porque viviré para su gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea su gloria, a Él sea la gloria. Así que eso es el fundamento del Sermón del Monte, el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Los oyentes, quienes estaban ahí, eran, como ya había mencionado, en Mateo 5:1 menciona a sus discípulos. Fíjate, en Mateo 7, el Sermón del Monte avanza, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y mira el versículo 28. Todo esto es el Sermón del Monte. Versículo 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí habla de la gente, aquí habla de mucha gente. No solamente estamos hablando de los discípulos, no pensamos solo en los 12 o en 300 que estaban en el Pentecostés, hablamos de una multitud. Había gente. Había también, y lo sabemos, que muchos seguían a Jesús para ver si atrapaban alguna palabra para acusarlo. Porque pronto se enteraban ahí en Jerusalén los sacerdotes acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Y muchas de las acusaciones que recibió Jesús después ahí en el Sanedrín fue de las palabras que dijo en diferentes momentos de su vida. Así que había aún acusadores aquí. Evidentemente eran los discípulos los que se acercaban más, mientras que había otros que le escuchaban un poquito más retirado. Esto me habla de disposición. Hoy en día también como cristianos tenemos cristianos dispuestos que quieren escuchar de cerca, que no les basta escuchar un sermón el domingo, sino que llegan a sus casas y quieren abrir la palabra de Dios para escucharla y leen. Que no te baste solamente quedarte con lo que escuchas aquí. Busca a Dios por tu propia cuenta. Estudia la Biblia. Hoy en día tenemos muchas herramientas, institutos bíblicos por internet gratuitos, la posibilidad de venir al estudio bíblico. ¿Sabes que el estudio bíblico suele ser una de las reuniones de menos concurrencia de la gente? A veces tenemos 50 personas el domingo y en el estudio bíblico tenemos 5 personas, 3 personas, a veces 2. Así, la disposición a escuchar la palabra, aquí vemos a los discípulos que eran los que más se acercaban. Y fíjate Mateo 5, versículo 13 al 16. Dice, aquí está hablando acerca de los discípulos más dispuestos, los más cercanos. Dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? Luego en el versículo 14 sigue, ya lo vamos a estudiar esto, vosotros sois la luz del mundo. ¿A quiénes se refiere aquí? A los verdaderos discípulos, aquellos que habían decidido que Cristo no solamente fuera su Salvador, sino su Rey. Cristo enseñó mucho cuando como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero también enseñó mucho cuando Él, abriendo su boca, les enseñaba. Como cristianos, tenemos que enseñar la vida de Cristo. ¿Y cómo enseñamos la vida de Cristo? No solamente con la boca cerrada, sino también con la boca abierta. Equilibrio de ambas cosas. Porque encuentro yo cristianos por ahí que somos medio desequilibrados. Algunos, no, es que yo predico con mi vida. No, espérame tantito. Cristo predicó con la palabra también y su vida era perfecta. Así que si tú predicas solo con tu vida, estarías diciendo que tu vida es más perfecta que la de Cristo. No, no se puede. Predica con tu vida, pero predica con tu boca también. Otros cristianos
Y desgraciadamente estos son los que más dañan a veces. Predican con la boca, pero su vida no respalda lo que dicen. Y otro tercer grupo, ni con la boca ni con la vida. Lo que dicen los cristianos de la secreta. Algunos dicen los cristianos bonais, por fríos. Cristo siempre enseñaba, y en ese sermón enseñaba cuál era el mal que debían evitar, cuál era el bien en que debían abundar. Porque, ¿sabes? El cristianismo tiene por objeto templar tu carácter, templar tu mente. Y si transforma tu mente, tu manera de pensar, ¿transforma qué? Transforma tu conducta. El tiempo del Evangelio, abrir la Biblia y leer la Biblia y estar expuesto a este libro, es un tiempo de reforma. Hebreos 9:10 lo menciona así, que hablando en cuanto a los principios de Dios, que consisten no solamente de bebidas y comidas y de diferentes abluciones, está hablando de la ley, dice que eran impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando viene el Evangelio, viene a reformar tu corazón, y de eso se trata ser cristiano. Tu corazón tiene que ser reformado, tiene que cambiar ¿qué hay en el corazón? Mente, o sea, intelecto, emociones y voluntad. Cambia la manera de pensar, comienzas a pensar conforme a la Biblia, comienzas a tener principios, y sabes, el carácter, Jesús fue claro en esto, el carácter siempre viene antes que la conducta. Hoy en día nos centramos mucho en la conducta. Si un niño se porta mal, ¿qué queremos? Que se deje de portar mal. Y a veces optamos sencillamente por reprenderlo, por regañarlo, porque queremos un niño bien portado. Mientras no, acá estamos en la reunión, que esté todo calladito. Y eso nos preocupa nada más, que no somos egoístas, que no nos delata. Pero ¿sabes? Como cristianos somos así. Nos estamos preocupando solamente por el carácter, por la conducta externa. Esa es quizás una de las grandes diferencias entre la Biblia y la psicología común. La psicología hoy en día se centra en lo que es la conducta humana, mientras que la Biblia se centra en la razón, en donde surgen las cosas, en el corazón, de donde viene todo eso. En los primeros versículos de Mateo, del 1 hasta el 16, Jesús nos va a mostrar que la verdadera justicia es interior. Y en los siguientes, de versículo 17 hasta el 48, donde vamos a ver aquí el tema de las bienaventuranzas, vamos a ver que el pecado también es interno. Así, Jesús expone a los fariseos esa justicia falsa que enseñaban que la santidad consistía en ¿qué? En lo externo, en lo que hacían. Pared blanqueada les llamó. Bonitos por fuera, pero por dentro, cuando tú quitas la pintura, se ve lo feo de la pared. Sepulcros blanqueados, podridos por dentro. El pecado que se hace externamente no es todo lo que hay que corregir. Eso es fácil. Si te ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado que corregimos lo exterior, ¿no? Lucho con un pecado y lo puedes dejar un día, 10 días, una semana, un año. Pero si tú no corriges tu corazón, de nada va a servir lo externo. Dios mira el corazón, porque de allí se define el destino de tu vida. Y no estamos hablando aquí solo de salvación. También estamos hablando aquí de recompensas, de acciones, de un vivir cristiano. Qué bendición que Dios sea tu Salvador. Pero el objetivo del sermón del reino, del sermón del monte, es que Él reine también en tu corazón. Vamos a terminar orando. Padre, gracias Dios por este tiempo que nos has dado con tu palabra. Y mi Dios, hoy reconocemos que tú eres el Señor. Tú eres Dios. Tú eres Rey.
Tú eres Salvador. Gracias, Señor, porque aun cuando no todos hoy en día lo acepten, tú eres Dios. Igual me gustaría ahora dejar un tiempo de oración personal. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Rey? Si Cristo no ha sido tu Salvador, si tú no le has pedido a Cristo que sea tu Salvador, hoy es el día. Ábrele tu corazón y dile, Señor Jesús, ahí en tu corazón, en tu mente, dile, Señor Jesús, hoy entiendo lo que has hecho por mí. Al morir por mí. Hoy creo en ti, que tu sangre ha pagado mi pecado. Hoy quiero que seas mi Salvador. Hoy quiero que seas también Rey de mi vida. Hermano, pídele a Cristo. Reconócelo en tu corazón como tu Rey. Pero esto conlleva estar dispuesto a obedecer. Acepta el reino de Dios en tu corazón, en tu vida, y cambia para su gloria. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por tu palabra. Hoy oramos y agradecemos por lo que has hecho, por lo que nos hablas. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.